Hola chicos, en este video vamos a repasar los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos permiten conocer si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la cuenta. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Por ejemplo, 256 es múltiplo de 2 porque termina en 6 y 6 es cifra par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 o divisible por 3. Por ejemplo, 768, si sumamos sus cifras vemos que el resultado es 21 y 21 es divisible por 3. Por lo tanto, 768 es divisible por 3. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 595. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, 468, si sumamos sus cifras vemos que el resultado es 18 y 18 es múltiplo de 9. ¿Sí? Entonces concluimos que 468 es divisible por 9. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Por ejemplo, 250. Más criterios. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4 o termina en 0, 0. Por ejemplo, este número es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras, en este caso 40, es divisible por 4 o es múltiplo de 4. Acá tenemos el número 2500. Las dos últimas cifras son 0, 0. Un número es divisible por 6 cuando es múltiplo de 2 y de 3 a la vez. Por ejemplo, el número 354. Vemos que como termina en cifra par, es múltiplo de 2. Y además, si sumamos sus cifras, vemos que el resultado es 12 y 12 es múltiplo de 3. Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimas cifras son múltiplo de 8 o termina en 0, 0, 0. Por ejemplo, el número 35.840, 840 es múltiplo de 8. Por lo tanto, es divisible por 8. Y el último criterio es, un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de sus cifras que ocupan los lugares pares e impares es 0 u 11. Por ejemplo, 5 más 3 son las cifras que están en posición impar. 5 más 3, 8. 1 más 7, 8. Si restamos nos da 0. Y en este caso vemos que 4, 7 y 6 ocupan la posición impar. Sumamos y a esa suma le restamos la suma de 3 más 2 más 1 que están en la posición par. Vemos que esta resta nos da como resultado 11, ¿sí? Entonces, divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan la posición par e impar es 0, como en este caso, u 11, como en este otro. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejercicios de aplicación. Vamos a ver, el número 750 es múltiplo de ¿qué números? Es múltiplo de 2 porque termina en 0. Es múltiplo de 3 porque si sumamos sus cifras nos da como resultado 12 y 12 es múltiplo de 3. ¿Es múltiplo de 4? Sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Como 50 no es múltiplo de 4, coincidimos que 750 no es múltiplo de 4. Múltiplo de 5 sí, porque termina en 0. Múltiplo de 6 también es múltiplo de 6 porque es par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Múltiplo de 8. 750 no es divisible por 8, por lo tanto no es múltiplo de 8. De 9, la suma de sus cifras tendría que ser múltiplo de 9. 7 y 5, 12. Como 12 no es múltiplo de 9, coincidimos que este número no es múltiplo de 9. De 10 sí lo es porque termina en 0. Y de 11, veamos, 7 más 0, 7. Y el único número o la única cifra que está en la posición par es 5. 7 menos 5 es 2. No es ni 0
ni 11. Por lo tanto, no es múltiplo de 11. Vamos a ver un ejemplo más. El número 3740. Múltiplo de 2, sí, porque termina en 0. Múltiplo de 3, sumemos las cifras, da 14. 14 no es múltiplo de 3, por lo tanto, este número no es múltiplo de 3. Múltiplo de 4, vemos que las dos últimas cifras es 40. Como 40 es múltiplo de 4, podemos resumir que 3740 es múltiplo de 4. De 5 es porque termina en 0. De 6 vemos que no, porque no era múltiplo de 3. De 8, 740, vamos a ver si es divisible por 8. Como 740 no es divisible por 8, podemos decir que 3740 no es múltiplo de 8. Vamos a ver de 9. 3 y 7, 10 y 4, 14. Como 14 no es múltiplo de 9, este número no es múltiplo de 9. De 10, como termina en 0, sí lo es. Y de 11, fíjense, la suma de las cifras que están en posición impar es 3 más 4 es 7. 7 menos 7, 0. Entonces podemos afirmar que es múltiplo de 11. Bueno, tenemos más ejemplos, ¿sí? Más números que después ustedes podrán seguir haciendo. Bueno, acá tenemos que completar cada uno de estos números de manera que cumplan la condición. Teníamos inicialmente 7, 8 y 2. Tenemos que completar aquí con un número. Para que sea múltiplo de 3, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Entonces, 7 y 8, 15 y 2, 17. Si agregamos un 1, vemos que da 18 y 18 es múltiplo de 3. Múltiplo de 4, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4, ¿sí? Agrego 4, formando así 40. Como 40 es múltiplo de 4, este número es múltiplo de 4. Para que sea múltiplo de 6, tiene que ser de 2 y de 3 a la vez. De 2 ya es porque termina en cifra par. Entonces voy a agregar un número que sumado a los otros 3 que ya están, sean múltiplos de 3, ¿sí? 5 y 2, 7 y 7, 14 y 4, 18. Múltiplo de 8. Las tres últimas cifras tiene que ser múltiplo de 8 o divisible por 8. Agregando 1, 512 es divisible por 8. Múltiplo de 9, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Entonces tengo 3 y 7, 10 y una 11. Me falta 7, por ejemplo, para formar el número 18, que es múltiplo de 9. Por último, un múltiplo de 11. Hacemos 6 y 4, 10, que es la suma de las cifras que ocupan posición impar. Entonces agrego un número que sumado a 3 también sea 10. Entonces agregamos 7. En algunos casos tenemos más de una solución. Bueno, en el próximo video vamos a ver el tema números primos, coprimos y compuestos.